Hay algo en el desierto que no debería estar ahí. No son las dunas, no es el silencio, no es el calor que dobla el horizonte hasta convertirlo en espejismo. Es otra cosa. Es la presencia de un orden antiguo que el viento no ha conseguido borrar del todo en un muro a medias enterrado. Una piedra con marcas demasiado regulares para ser accidentales. Una depresión circular en la arena que los geólogos no pueden explicar solo con la erosión. Son señales que el Sahara lleva siglos intentando cubrir, y que cada cierto tiempo, cuando el viento sopla en la dirección correcta, vuelven a asomar. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una leyenda, no es un mito de beduinos. Es la reconstrucción, fragmento a fragmento, de una civilización que eligió vivir donde nadie más se atrevía a vivir, que construyó ciudades en el corazón del desierto más grande del mundo, y que desapareció de una manera tan ordenada, tan silenciosa, tan sistemática, que durante siglos el mundo académico prefirió no mirar en esa dirección. Esto es el expediente Taseka. Y el expediente lleva mucho tiempo esperando ser abierto. Para entender lo que ocurrió aquí, hay que comprender, primero, lo que el Sahara no siempre fue. Hace entre 10.000 y 5.000 años antes de nuestra era, la región que hoy conocemos como el Gran Desierto era un lugar radicalmente distinto. Las investigaciones paleoclimáticas han documentado con claridad ese período que los especialistas denominan el Sahara Verde, en un tiempo en que las lluvias monzónicas penetraban hacia el norte, en que los pastizales se extendían donde hoy solo hay piedra y arena, en que los lagos poco profundos brillaban bajo el sol, y los animales que hoy solo existen al sur del continente vagaban libremente por esas llanuras húmedas. Pero ese periodo terminó, no de golpe, sino lentamente, como casi siempre terminan las cosas importantes. La inclinación del eje terrestre fue cambiando de manera imperceptible. Los patrones de lluvia comenzaron a retroceder hacia el sur. Los ríos se fueron secando. Los lagos se fueron encogiendo. Los pastizales se fueron convirtiendo en matorrales y los matorrales en arena. El proceso duró siglos, y las poblaciones que habían vivido de esa abundancia tuvieron que tomar decisiones. Algunas migraron, siguieron el agua hacia el sur o hacia el este, hacia el Nilo, hacia el interior del continente. Esas migraciones explican en parte la diversidad y la complejidad de las culturas africanas que florecerían después, pero otras no migraron. Algunas comunidades se quedaron, y las que se quedaron tuvieron que aprender algo que ninguna civilización anterior había necesitado aprender de esa manera. Han cómo encontrar el agua donde el agua ya no se veía. Ahí comienza esta historia. Los primeros rastros de lo que los investigadores han llamado provisionalmente la cultura tuseca, en referencia al nombre que aparece más veces en los fragmentos de inscripción encontrados, datan de aproximadamente el tercer milenio antes de nuestra era. Son rastros humildes, marcas en piedra que indican rutas, depósitos de herramientas de cobre primitivo, restos de estructuras circulares que podrían haber sido corrales, pozos o fundamentos de habitación. En ese momento, Taseka no era nada. Era simplemente uno de los muchos grupos humanos que sobrevivían en los bordes del desastre climático que se estaba produciendo. Lo que ocurrió después, sin embargo, no tiene explicación fácil, y esa falta de explicación fácil es precisamente lo que hace que este expediente sea tan perturbador. Para entender el origen de Tusika, hay que imaginar un territorio que ya no existe, tal como era entonces, no un paisaje romántico de oasis interminables y palmeras cargadas de dátiles, sino algo más duro y más interesante. Una red de microclimas, de depresiones en el terreno donde la humedad se acumulaba durante más tiempo que en las zonas elevadas, de wadis secos que durante décadas no veían el agua, pero cuyo subsuelo la retenía a profundidades variables, de afloramientos de piedra que concentraban el rocío nocturno y lo dejaban escurrir hacia grietas que los humanos, si eran suficientemente observadores,
podían localizar. Era un paisaje codificado, un paisaje que solo se revelaba a quienes tenían el conocimiento necesario para leerlo. Era un paisaje codificado, un paisaje que solo se revelaba a quienes tenían el conocimiento necesario para leerlo. Los primeros Tuseka eran exactamente ese tipo de personas, gente de una inteligencia pragmática extraordinaria, desarrollada durante generaciones de adaptación a la escasez, gente que había aprendido a interpretar el color de la roca y la dirección en que crecían ciertas plantas de raíces profundas y la presencia de insectos que solo prosperan en suelos con humedad subterránea, y el sonido que hace la tierra hueca cuando la golpeas con un palo de madera. Ese conocimiento no estaba escrito, se transmitía de padres a hijos y de maestros a aprendices, en un proceso de iniciación que combinaba lo técnico con lo sagrado, porque en una sociedad donde el agua es la diferencia entre la vida y la muerte, quien controla el conocimiento del agua, controla todo lo demás. Los fragmentos más antiguos son losas de piedra caliza, con incisiones que combinan marcas topográficas y símbolos y anotaciones de profundidad. No son mapas en el sentido moderno, son instrucciones codificadas legibles, solo para quien ya conocía parte del código. En este contexto surgió la figura que las fuentes posteriores llamarían Arambel. No sabemos su nombre real. El nombre Arambel aparece en tablillas de arcilla, datadas varios siglos después de los hechos que supuestamente describen, y los especialistas discuten si es un nombre individual, o un título, o una figura legendaria. Lo que sí parece claro es que hubo en algún momento del segundo milenio antes de nuestra era un líder político y militar que logró algo sin precedentes en esa región: unificar bajo una sola autoridad a un conjunto de clanes que durante generaciones habían competido violentamente por el control de los pozos de agua. La unificación de los oasis no fue un acto de diplomacia pacífica. Hubo batallas y clanes exterminados y clanes sometidos, y el proceso duró décadas. Pero la unificación no fue únicamente militar. Arambel comprendió algo que sus predecesores no habían comprendido: que la única manera de sobrevivir en un entorno tan hostil era la cooperación a gran escala, y que la cooperación a gran escala requería instituciones, y no solo victorias militares. De esa comprensión nació el Consejo de las Siete Fuentes, la institución más fascinante y más enigmática de la civilización tuseca. Su nombre hace referencia a las 7 fuentes de agua subterránea que en el periodo de fundación constituían los recursos más seguros de la región. 7 puntos en el territorio donde el agua afloraba con suficiente regularidad como para sostener asentamientos permanentes. 7 centros de poder que se unieron, no sin tensión, bajo una autoridad común. El Consejo funcionaba como un órgano simultáneamente político y técnico y religioso. Sus miembros eran los representantes de los linajes que controlaban cada una de las 7 fuentes originales, pero también incluía a los ingenieros del agua, que en Tusica tenían un estatus social comparable al de los sacerdotes en otras culturas, y a los guardianes de los registros, que eran los escribas especializados en el seguimiento de los niveles de agua, y los flujos de los canales, y los rendimientos de los campos, y los inventarios de los almacenes. Entre estos últimos, destacó una figura conocida como Samira de Garol. Aparece en las tablillas como la responsable de un sistema de registro que iba mucho más allá de la contabilidad ordinaria. Sus anotaciones incluían observaciones sobre la variación estacional de los niveles de agua y sobre la relación entre la cantidad extraída y la velocidad de recuperación de los depósitos. Lo que Samira estaba haciendo era lo que hoy llamaríamos hidrogeología aplicada. Sus registros conservados en el archivo de Garol representan uno de los documentos técnicos más sofisticados que se conocen de toda la región para ese periodo, y contienen enterradas entre las cifras y las anotaciones rutinarias advertencias que nadie quiso escuchar. Pero eso vendría después. Primero, vendría el prodigio. Bajo el desierto, existen en muchas regiones del Sahara
Acuíferos fósiles son reservas de agua acumuladas durante el período húmedo anterior, atrapadas en capas de roca porosa, donde la evaporación no puede alcanzarlas. No son ríos subterráneos en el sentido cinematográfico, son esponjas de piedra saturadas de agua antigua, que en algunos casos lleva miles de años sin ver la superficie. Los Taseca los encontraron. El sistema que desarrollaron consistía en pozos verticales y galerías inclinadas, excavadas en la roca. Los pozos servían para acceder al acuífero y ventilar las galerías. Las galerías transportaban el agua desde los puntos de extracción hasta los asentamientos, aprovechando el desnivel del terreno para permitir el flujo por gravedad. Estamos hablando de estructuras subterráneas que podían extenderse durante kilómetros bajo el desierto. Imagina hombres y mujeres que descienden por los pozos con lámparas de aceite que consumen el poco oxígeno disponible. Imagina el sonido del cincel golpeando la roca en un espacio donde el eco se distorsiona. Imagina el calor acumulado y el polvo en el aire y el peso psicológico de saber que sobre ti hay decenas de metros de tierra. Y luego imagina el momento en que la herramienta encuentra la humedad. El primer hilo de agua corriendo hacia el canal, preparado para recibirlo. Eso era, en el interior del desierto más grande del mundo, el equivalente de descubrir fuego. Nader, de Taseca, fue quien sistematizó ese descubrimiento y lo convirtió en un programa de construcción que duraría generaciones. Pero lo más significativo no era técnico. Era político. Nader comprendió que esa infraestructura era compartida por definición, y que una infraestructura compartida requería reglas compartidas. De ahí nacieron las tablas del agua, la primera legislación conocida de la civilización Taseca. Lo que ellos llamaron salvación, el tiempo terminaría llamándolo deuda. Durante el período de apogeo, las ciudades de Taseca eran centros urbanos de una complejidad sorprendente, con calles trazadas con precisión y sistemas de drenaje y edificios diseñados para resistir las temperaturas extremas del desierto. Los mercados movían sal y cobre y telas e incienso y dátiles y marfil procedente de regiones situadas muy al sur. Pero lo más valioso que Taseca exportaba era el conocimiento de la ruta. En un desierto que, para el viajero sin guía, era un espacio de muerte, los Taseca sabían dónde estaba el agua y cómo orientarse. Cuando la tormenta de arena borraba todos los puntos de referencia, las caravanas no podían cruzar el territorio sin guías autorizados por el Consejo. El norte necesitaba el oro del sur, y el sur necesitaba la sal del norte, y ambos necesitaban el agua, y el agua era Taseca. Y aquí aparece la primera contradicción. Cuanto más crecía el estado, más agua necesitaba, y cuanto más agua necesitaba, más dependía del sistema de galerías. Y cuanto más dependía del sistema, más vulnerable era a cualquier problema en ese sistema. Los niveles de extracción se duplicaron, y luego se triplicaron. Y las anotaciones de Samira y sus sucesores comenzaron a registrar señales inquietantes. Variaciones en los tiempos de recuperación de los pozos, reducción de caudal, sin daños estructurales que lo justificaran, necesidad de excavar cada vez más profundo. Nadie convocó una asamblea de emergencia. Eran números en una tablilla, en un archivo que muy pocas personas leían con la atención que merecía. Cada túnel era una victoria contra el desierto, pero también una promesa que algún día habría que pagar. El verdadero secreto no estaba en la superficie, estaba en lo que el Consejo sabía, o sospechaba, o prefería no saber, con demasiada precisión. Los especialistas han identificado dos tipos de informes paralelos en los archivos. Unos redactados en términos tranquilizadores para la administración general, y otros de distribución restringida con evaluaciones mucho más preocupantes que decían que el sistema era sostenible solo si se detenía la apertura de nuevas galerías y se reducía la extracción de manera significativa. Decían, en otras palabras, que el imperio tendría que elegir entre seguir creciendo y seguir existiendo.
Esa lección nunca se hizo explícita ante la población. Admitir que los recursos tenían límites era equivalente a anunciar el fin del mundo. Así que nadie lo admitió. Y el mundo siguió girando. La noche que los especialistas han llamado la noche de los pozos secos no ocurrió de repente. Fue el punto final visible de un proceso que había comenzado mucho antes. La crisis se precipitó durante una época de calor excepcional, cuando la demanda de agua alcanzaba su punto máximo. Durante la madrugada, los guardianes de los pozos centrales descubrieron que el caudal había caído a un nivel que no tenían instrumento para medir, porque nunca había caído tan bajo. Los depósitos estaban más vacíos de lo que los registros indicaban, porque los inspectores llevaban meses consignando cifras que reflejaban lo que se esperaba que hubiera y no lo que había. Esa noche en la sala del consejo se encendieron todas las lámparas. Los mensajeros llegaron cubiertos de polvo. Los mapas del sistema hidráulico se extendieron sobre las mesas de piedra. Los ingenieros más veteranos fueron convocados de sus camas, y lo que se vio al examinar todos los informes en conjunto fue devastador. Los datos estaban todos ahí, y las advertencias estaban todas ahí, pero nadie las había leído como lo que eran. Capítulos sucesivos del mismo libro. El libro de un sistema que se estaba vaciando. La primera discusión de esa noche no fue sobre cómo resolver el problema. Fue sobre si comunicarlo al pueblo o no. Si se anunciaba que los pozos habían fallado, habría pánico, y el pánico vaciaría en horas lo poco que quedaba. No sabemos qué decidieron exactamente. Las tablillas que registran esa reunión están incompletas en los puntos cruciales, y no es posible saber si esa incompletitud es accidental o deliberada. En los meses que siguieron, el Consejo estableció nuevas cuotas de extracción y cerró temporalmente algunas galerías y redujo el suministro a los campos más lejanos. Y crucialmente, mantuvo en secreto la razón de estas medidas. El anuncio oficial hablaba de trabajos de mantenimiento y medidas preventivas. Era plausible, pero omitía lo esencial, que el sistema había llegado a un límite que ya no podía ignorarse. Y todos tenían razón. Eso era lo más perturbador. Ningún asentamiento mentía sobre su situación. Todos habían crecido dependiendo del sistema, y habían invertido en infraestructura que solo era viable con el agua del sistema, y habían aumentado su población hasta el nivel que el agua permitía. Y ahora, el agua iba a reducirse. La ciudad de Garol se negó a aceptar las cuotas. Sus argumentos eran técnicos y los del Consejo eran políticos. Ambas posiciones eran razonables y eran irreconciliables. Mientras tanto, llegó la noticia de que una expedición enviada al sur, en busca de nuevos acuíferos, no había regresado. 20 personas entre ingenieros y guías y escribas y guardias han desaparecidos, y un arquitecto llamado Darrum advirtió ante el Consejo que abrir nuevas galerías en zonas no exploradas era más probable que acelerara el agotamiento de los acuíferos existentes que encontrar nuevas fuentes. Los sistemas subterráneos están conectados. El Consejo escuchó el informe y no actuó en consecuencia. Y entonces comenzó la revuelta. Pero la revuelta no comenzó por hambre. Comenzó por sed. Un pueblo que pasa hambre puede racionar y puede adaptarse. Un pueblo sin agua no puede esperar. El agua es inmediata, y su ausencia se siente en horas. Los primeros incidentes ocurrieron en los asentamientos más pequeños y más alejados, donde las reducciones de caudal se sentían primero. Bloqueos de canales y guardias heridos, y solicitudes de refuerzo, que no siempre obtuvieron respuesta a tiempo. Lo que había sido una crisis técnica se había convertido en una crisis política, y la crisis política estaba destruyendo las estructuras de cooperación que habían hecho posible el sistema técnico. El Imperio Taseca no cayó en una batalla, cayó gota a gota. Los registros de los últimos periodos son cada vez más fragmentarios. Los inspectores presentaban informes con menos frecuencia,
y los escribas llevaban inventarios con más laguna. El flujo de información que había sido la columna vertebral del Estado empezó a interrumpirse. Hay un momento en que las referencias a determinados asentamientos simplemente dejan de aparecer en los registros centrales, sin menciones de abandono, sin decretos. Simplemente dejan de aparecer. Los arqueólogos encontraron señales de abandono ordenado y no de destrucción repentina. Casas cuyos objetos más valiosos habían sido retirados, almacenes vaciados de manera metódica, canales taponados con piedras, como si quien los taponó quisiera preservar el trabajo hecho, aunque nadie fuera a usarlo. Sin agua suficiente, la producción cayó, y sin producción cayó el comercio, y sin comercio cayeron los ingresos del Estado. Y sin ingresos, el Estado no podía mantener el sistema hidráulico. Menos agua, y menos cosecha, y menos comercio, y menos ingresos, y menos agua. El círculo se cerraba sobre sí mismo. Las caravanas buscaron otras rutas, y el monopolio del conocimiento que había sostenido a Tuseca durante siglos empezó a erosionarse. El Consejo de las Siete Fuentes dejó de reunirse. Se disolvió sin que nadie lo disolviera formalmente. El desierto no avanzó sobre las ciudades como un ejército. Fue algo más paciente y más indiferente. La arena entró por los caminos que ya nadie recorría, y llenó los canales que ya nadie limpiaba, y cubrió los pozos que ya nadie usaba. La última tablilla del archivo de Garrol no contiene ningún texto excepcional. Es simplemente otro registro de niveles de agua sin alarmas, sin despedidas. Solo números en una tablilla que alguien dejó en algún lugar donde nadie volvería a buscarla durante siglos. Las decisiones que se tomaron en las salas del Consejo no eran decisiones de personas inmorales o incompetentes. Eran decisiones de personas que habían heredado un sistema que había funcionado durante siglos y que no tenían marcos conceptuales disponibles para entender que ese sistema podía tener límites fundamentales. El acuífero fósil era un recurso no renovable en la escala de tiempo geológica, y los Toxica no tenían manera de saber eso con precisión, aunque tenían señales que nadie supo leer a tiempo. El patrón que Toseca ilustra es el de la trampa del éxito. Un sistema que funciona atrae dependencia, y la dependencia exige expansión, y la expansión acerca el sistema a sus límites, y los límites, cuando se hacen visibles, son ya tan costosos de reconocer que la tendencia institucional es no reconocerlos. Los Toseca estaban atrapados por su propio prodigio. No podían existir sin el sistema, y no podían admitir que el sistema tenía límites sin destruir la legitimidad del Estado. Y esta trampa no es exclusiva de las civilizaciones antiguas. ¿Cuánto sabían exactamente los miembros del Consejo sobre el estado real del sistema? ¿Por qué algunos mapas de las galerías más profundas parecen haber sido destruidos de manera deliberada? ¿Por qué ciertas zonas de la ciudad fueron abandonadas en un orden demasiado metódico para ser fruto del caos? Alguien tuvo hasta el final suficiente autoridad para organizar una retirada ordenada, aunque no hubiera podido organizar una reforma preventiva. Estas preguntas no tienen respuesta, y probablemente nunca la tendrán. Los últimos guardianes del agua desaparecen de todos los registros, sin dejar rastro de su destino. Quizás se integraron en las poblaciones nómadas, llevando consigo fragmentos de conocimiento que sobrevivieron transformados en tradiciones transmitidas oralmente. Quizás intentaron mantener partes del sistema funcionando más tiempo que las estructuras políticas que lo habían financiado. Una lealtad profesional que es conmovedora de imaginar y triste de constatar. Nadie lo sabe con certeza. El Sahara cubre hoy las ruinas de Tuseca, con la misma indiferencia con que lo ha cubierto todo. Y bajo esa arena, en las galerías, que ya nadie transita el agua, que queda todavía espera. No toda el agua se fue. Los acuíferos quedaron disminuidos, pero quedaron
No suficiente para sostener un imperio, pero suficiente para que el suelo en algunas zonas muestre todavía hoy una humedad ligeramente superior a la que cabría esperar. Una anomalía que los geólogos explican con los mismos procesos que Nader de Toseca identificó hace más de 3000 años. Ellos lo encontraron, lo usaron, lo perdieron, y el desierto guardó el secreto. La historia de Toseca es una historia sobre la diferencia entre dominar y comprender, entre conocer dónde está el agua y saber cuánta hay, entre construir un sistema brillante y entender sus límites. La brillantez técnica, que permite el acceso a un recurso, no garantiza la comprensión de los límites de ese recurso. Y las instituciones que deben administrar esos límites tienden a ser las últimas en querer reconocerlos. Este expediente seguirá abierto. Hay zonas del territorio de Toseca que no han sido exploradas sistemáticamente, y hay archivos que podrían estar enterrados bajo metros de sedimento, y hay tradiciones orales en las poblaciones de los márgenes del desierto que podrían contener ecos de lo que ocurrió. El Sahara no tiene prisa. Quizás lo más importante todavía esté esperando bajo la arena, en la oscuridad de una galería que nadie ha recorrido en 3000 años. Reinos bajo el polvo, siempre hay más de un reino, y siempre hay más de una capa de polvo. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete a Reinos bajo el polvo, porque aún quedan muchos secretos por descubrir.